Saludos. Titulamos este vídeo Tierra plana, efecto convergencia, HM5, FFF11. Vamos a ir especificando distintos apartados. ¿Cuál es el contexto de este vídeo que estamos realizando? El contexto es una miniserie que nosotros hemos denominado Horizonte Misterioso. Y en relación con este horizonte misterioso, este vídeo tiene incidencia en lo que hemos denominado nosotros desaparición por la parte inferior de edificios y barcos en la lejanía. Eso sería un efecto misterioso que nosotros queremos analizar para compartir investigación. Entonces nosotros decimos, no podemos tener acceso a los polos, están prohibidos. Tampoco podemos subir más allá de una determinada altura. Los globos, con los cuales se colocan cámaras en altitud de globos, pues pueden llegar a lo mejor a 40, 50 o 60 kilómetros, pero de 100 kilómetros que sepamos no puede pasarse, más o menos 100 kilómetros. Entonces, ¿cuáles son, dijéramos, el campo que nos queda y que nos puede dar mucha, dijéramos así, mucha posibilidad de acercarnos a la verdad? Pues sería el análisis del horizonte, porque con cámaras de gran zoom pues se profundiza mucho en el horizonte y por ahí se nos ofrece un campo de investigación, y por eso estamos haciendo esta miniserie que denominamos Horizonte Misterioso. ¿Y cuál sería el motivo en concreto de este vídeo? Pues el motivo en concreto de realizar este vídeo sería refutar o desacreditar lo que se denomina, o lo que un youtuber ha denominado, quizás no muy correctamente, pero nosotros vamos a seguir dándole esa denominación de efecto convergencia. Efecto convergencia, porque este youtuber pues realiza, dijéramos así, una experimentación en un campo de fútbol americano en el cual él plantea que existe un efecto convergencia y que este efecto convergencia él pretende refutar la posible curvatura que se percibe en la lejanía del horizonte en barcos que se van hundiendo bajo esa curvatura, o edificios que también se pierde la parte inferior. Este youtuber, pues con ese efecto convergencia, porque se supone que este youtuber viene a ser terraplanista, pues nos viene a decir, esa curvatura que se percibe es falsa, es un efecto óptico. Y nosotros, no nosotros, sino también otros, y nosotros vamos a dar un vídeo en el cual pues se refuta claramente este efecto convergencia. Entonces vamos a plantear cuál es la controversia en relación con la visión del horizonte. Por una parte, los terraplanistas tienen razón en que la Tierra no cumple la curvatura establecida. Es decir, existe un cuadro de curvatura que, según Eratóstenes, según las medidas de Eratóstenes de la Tierra, pues tendría que cumplirse. Entonces, pero resulta que no se cumple. Resulta que nosotros vemos a unos 10 kilómetros edificios de una altura de unos 8 metros que no deberían verse, y los vemos, como ya hemos dicho en otros vídeos, pues a 10 kilómetros, y no solo a 10, sino a 20, a 50 y a 100 kilómetros, pues vemos lo que no deberíamos ver. Por tanto, este es un punto importante a favor de los terraplanistas y un punto importante a favor de todos los que busquen la verdad. Esto crea lo que se llama una disonancia cognitiva. Y por eso precisamente, entre otras razones, nosotros nos dedicamos a investigar esta cuestión. Entonces, esa es una parte de la controversia. Los terraplanistas tienen razón en que no se cumple la curvatura. Pero los oficialistas, es decir, los que son partidarios de la teoría oficial establecida de la Tierra esférica, convexa, rotatoria y heliocéntrica, pues ellos nos dicen, también con razón,
que en la lejanía del horizonte se percibe un hundimiento, porque se percibe una curvatura, de tal manera que los barcos y edificios en la lejanía del horizonte, la parte inferior suya, pues va desapareciendo y da la impresión de que se van hundiendo. Se irían hundiendo entonces bajo esa curvatura. Luego la Tierra sería esférica, como está establecida por estos oficialistas y por la oficialidad. Un ejemplo claro de esta controversia sería, como ya hemos visto en otros vídeos, la ciudad de Chicago vista desde la otra orilla del lago Michigan, a unos 90 kilómetros de distancia, que no debería de verse porque estaría hundida, según estos cuadros de curvatura, que aunque ya sabemos que esta curvatura está algo modificada por unos 23 kilómetros de achatamiento en los polos, pero sabemos que este achatamiento en los polos es imperceptible, no cuenta aquí. El cuadro de curvatura es bastante real. Y entonces resulta que esa ciudad de Chicago se ve y no debería de verse porque estaría hundida unos 600 metros debido a esa curvatura. Entonces, ante esta cuestión, ¿cuál sería la solución que daría la Tierra plana? Es decir, la Tierra plana, ¿qué solución daría a que se perciba esa curvatura? Porque se percibe una curvatura. Se percibe una curvatura, una porción de esos edificios, pues está hundida. Pues ella diría, esos son efectos ópticos, esos son espejismos, porque la Tierra en realidad es plana y no se va hundiendo en la curvatura. ¿Y cuál sería la solución que darían los oficialistas? Los oficialistas, o sea, ellos dirían, porque claro, ellos tendrían que justificar por qué se ve esa ciudad de Chicago cuando no debería verse según sus propias medidas, que nos dicen los oficialistas. Bueno, pues ellos justifican esa visión de la ciudad de Chicago como un espejismo superior, es decir, un espejismo que sería muy difícil de explicar. Es decir, sería inexplicable realmente, porque ya sabemos que los espejismos primeramente sería una inversión, pero aquí tendría que ser una inversión sobre la inversión, y ajustando las medidas, pues eso no es coherente. Entonces, esta controversia simplemente se sintetiza diciendo que la Tierra no cumple la curvatura establecida, y eso es matemático y es empírico, pero también tiene curvatura, aunque esta curvatura es menor o más lejana como se percibiría en el horizonte. Y el que sea menor esta curvatura, pues no es compatible con las medidas desde Eratóstenes, que para todos los viajes de las dimensiones de la Tierra, entre por avión y por barco, pues suelen ser coherentes en una determinada esfericidad, pero que nosotros decimos no es una esfericidad convexa, sino cóncava en nuestra teoría. Y entonces, esas dos soluciones que hemos visto que le dan los terraplanistas a estas falta de coherencia, tanto los terraplanistas como los oficialistas, pues ¿cuál es la solución que nosotros y otros que son partidarios de la teoría de la Tierra cóncava le dan? Pues la solución le dan en que la Tierra en realidad sí tiene una curvatura, pero una curvatura que no es convexa, sino que es cóncava, y que precisamente en la teoría de la Tierra cóncava, un pilar suyo fundamental es que se tiene que curvar todo en el interior de esta Tierra cóncava, y la luz, por supuesto, también se curvaría. Y entonces esa curvatura, esa curva que realiza la luz, es lo que da más profundidad de visión y por tanto una curvatura más lejana, dijéramos así, entre comillas, porque en realidad sería una visión, pero en este caso, pues que realmente da solución a esa controversia y según nuestra opinión, da solución de un modo más muy coherente. Bien, nosotros pasamos a continuación al PowerPoint en que vamos a ir viendo primeramente y recomendando para que las personas busquen en internet el vídeo que vamos a analizar, en que se da la propuesta de un efecto convergencia que haría explicar que la Tierra en realidad es plana. Entonces, para que cada persona busque ese vídeo, nosotros solamente vamos a poner fotos y vamos a dar las pistas para que cada cual lo investigue. Entonces, estamos viendo en primer
lugar, pues el título del vídeo que estamos realizando, Tierra plana, efecto convergencia, HM, es decir, horizonte misterioso 5, CCC 11, es decir, cosmos cóncavo convexo, que ya hemos dicho que para nosotros el cosmos cóncavo convexo es exactamente lo mismo que la Tierra cóncava convexa. Entonces aquí en este vídeo, que no se percibe muy bien por esta luminosidad del cartel, pues estamos viendo a la izquierda la persona que realiza un vídeo defendiendo este efecto convergencia y se ve que se va alejando en la lejanía en un campo de fútbol americano que viene a tener más o menos unos 100 metros. Entonces empieza a alejarse, pone la cámara a ras de tierra, mejor dicho, hundida un tanto en la tierra, y entonces comienza a alejarse, y al ir alejándose, pues él se va hundiendo, como estamos viendo a la derecha en el círculo rojo, que entonces ya está hundido medio cuerpo, y después comienza a regresar y comienza a hacerse otra vez mayor, y entonces pues ese hundimiento que se ve en esta persona, pues él lo quiere trasladar abajo a un edificio que se ve en la lejanía, que está hundido en la lejanía del horizonte, y un horizonte marino. Entonces está hundido. Entonces él viene a querer hacer pasar de un experimento limitado en la superficie, e incluso otros investigadores, incluso más reducido aún, como nosotros también acabamos de realizar en una mesa donde hacemos ese mismo efecto, pues quiere trasladarlo a la totalidad de la Tierra. Y nosotros decimos, eso no es coherente ni es real. Entonces, este vídeo pues entraría dentro de nuestra parte que estamos, nuestra serie, en lo que se llama desaparición por la parte inferior, dentro de los 4 efectos ópticos misteriosos que estamos realizando en esta serie. Correspondería al tercero de ellos, desaparición por la parte inferior. Entonces, vemos aquí, y hemos puesto para que todas las personas pues tengan opción a ver este vídeo, en concreto en vez de fotos o carteles como nosotros estamos poniendo. Entonces, poniendo el título en YouTube, Nikon P900 Super Zoom, Tierra plana, convergencia en un campo de fútbol, y del canal David Ray, pues poniendo eso, pues obtienen el vídeo. Y tendrán, dijéramos así, más elementos de juicio. Entonces, este efecto convergencia pues es refutado, y nosotros también ponemos aquí, para que la persona lo busque, el título de una refutación que hacen los oficialistas, que en esto le damos la razón a los oficialistas, en esta refutación, poniendo el título que está entrecomillado, la falsa perspectiva de la Tierra plana refutada, y las manipulaciones, etcétera, etcétera, lo ponen, que pertenece al canal Alerta Pastores Masones Infiltrados, y entonces obtendrán la refutación punto por punto. Nosotros estamos de acuerdo con ellos en esta refutación, pero no estamos de acuerdo con ellos en la teoría oficial, que es la que ellos están defendiendo. Entonces estamos viendo aquí a la derecha cómo esta persona pues coloca la cámara. Estamos viendo en la parte que pone una X en rojo cómo coloca la cámara. La coloca en realidad hundida en el terreno, solamente se percibe una parte superior, y de esa manera le produce este efecto que llama convergencia. Pero si la cámara y las personas con la visión normal por encima evidentemente de esa línea de fuga de horizonte, pues no perciben ese efecto, no lo perciben. Por tanto no se puede trasladar este efecto a la totalidad de la Tierra. Entonces así, por ejemplo, otras personas hacen ese mismo efecto, pero en menor extensión. El anterior lo ha hecho en un campo de fútbol americano. También hay algunos comentaristas que dijeron, en un campo de fútbol americano no puedes hacer ese experimento porque la Tierra ya está curvada por sí mismo por el drenaje de las aguas. Está diseñado para que las aguas corran. Bien, pero eso es irrelevante. Pueden hacerlo en cualquier superficie plana totalmente y obtendrán el mismo resultado, porque es un resultado
es un resultado que se debe, como vamos a estar viendo, a que la línea del horizonte está colocada a la altura de los ojos. Y entonces, colocada la línea del horizonte a la altura de los ojos, pues entonces los objetos que sobrepasen por detrás esa línea de horizonte o punto de fuga, pues quedarán parcialmente ocultados. Aquí vemos en el cartel de otro canal que ha colocado dos figuritas a esa altura de la línea, es decir, el objetivo de la cámara realmente hundido, de una manera, dijéramos así, antinormal o antinatural. Y como alejando esos objetos, pues vemos que, por ejemplo, los zapatos pues se van hundiendo, van disminuyendo de tamaño y se van hundiendo. Luego, esto de que va disminuyendo de tamaño, pues también contradice a los terraplanistas, que muchas veces, pues al sol, que ellos dicen que que debiera ir haciéndose pequeñito, pues no se hace. Y esta es la realidad. Nosotros, personalmente, hemos también realizado ese experimento. Entonces aquí en la línea del horizonte hemos puesto una figurita, un idolillo, una copia de un ídolo neolítico hecha en resina. La hemos colocado una cinta roja en la parte inferior y hemos colocado la cámara pues a la altura de los ojos, la cámara, el objetivo, dijéramos así, hundido. Y entonces en la derecha, cuando lo ponemos hundido, es cuando nos da la imagen de la derecha. En esa imagen de la derecha, como en el mismo vídeo de la persona que se va desplazando en el campo de fútbol, que lo primero que empieza a vérsele son los pies, pues aquí se ve la parte baja y la cinta roja. Luego, a medida que, como estamos viendo, nosotros vamos desplazando ese idolillo al fondo, pues vemos ya en la primera que ya ha desaparecido la línea roja, y si lo seguimos desplazando hacia atrás del punto de la línea de horizonte o punto de fuga, pues se va empequeñeciendo incluso hasta desaparecer. Entonces, eso es, dijéramos así, en un espacio reducido y poniendo esta peculiaridad de poner la cámara, el objetivo de la cámara hundido. Pero a continuación, si lo subimos simplemente 1 centímetro o 2, unos cuantos centímetros nada más, la cámara, pues entonces nos produce la visión normal. Es decir, empezamos a desplazar hacia atrás ese idolillo y efectivamente pues se está viendo completo todo el tiempo. Entonces esta experimentación pues está, dijéramos así, está falseada porque en realidad es un efecto óptico y no se puede ni siquiera decir que sea la perspectiva, porque la perspectiva, precisamente ese efecto, pues es el que no realiza, porque en la perspectiva normal siempre la línea de horizonte y el punto de fuga dijéramos que son los límites. Pero claro, también podríamos hacerlo sobrepasando el límite, y es lo que hace pero un espacio reducido. Entonces eso es un efecto óptico y eso no es trasladable a cuando en una cámara a una altura suficiente por encima del horizonte, no hundido en el suelo, dijéramos, pues se percibe toda la lejanía. No es equivalente, ni muchísimo menos. Entonces, creemos que de esta manera no debemos perder más tiempo en esta cuestión. Es simplemente un efecto óptico un efecto óptico que se produce en espacios limitados como un campo de fútbol o como dijéramos así una habitación reducida, poniendo y colocando de una manera antinatural, dijéramos, la cámara hundida. Y entonces se produce esa deformación y eso no es trasladable y no justifica, evidentemente, la curvatura que sí podría ser realmente una curvatura, siempre que tú pongas tu cámara o tu visor por encima del suelo, separado hacia arriba, como una persona normal. Entonces ahí colocas la cámara y entonces tú enfocas y no tiene que producirse este efecto. Entonces esto es trasladar una cuestión limitada a una generalidad. Entonces nosotros vamos a terminar con una reflexión sobre el concepto
de perspectiva. Entonces, porque nosotros también ya realizamos muy recientemente un vídeo en que tratamos la perspectiva, porque sobre todos estos efectos, muchos emplean simplemente la palabra perspectiva, se debe a la perspectiva. Dicen, esta cuestión se debe a la perspectiva. Parece que con la perspectiva quieren justificarlo todo. Entonces, por eso nosotros hicimos ya un vídeo sobre la perspectiva, diciendo que la perspectiva tiene un campo limitado y unas leyes objetivas, dijéramos así. Pero entonces nosotros vamos a seguir un poco profundizando en ella. Entonces, vamos a considerar que la palabra perspectiva pues tiene dos sentidos. Un sentido objetivo, en que la perspectiva sería una ciencia o un arte de representar sobre todo la profundidad y representarla sobre todo en el plano, es decir, en dos dimensiones, en largo y ancho. Y que esta perspectiva, en su sentido objetivo, pues tiene leyes y tiene su campo restringido. Y entonces, lo que hemos realizado en este vídeo y hemos analizado, es decir, el efecto convergencia, pues no es lo habitual de la perspectiva. Porque la perspectiva suele poner la línea del horizonte y el punto de fuga como límites base. Entonces, esa es lo normal, mientras que en este efecto convergencia, pues lo que se pone es una alteración de la normalidad de la perspectiva. Entonces, ese es el sentido objetivo de la perspectiva, que ella tampoco puede darnos soluciones sobre estas visiones que estamos analizando del horizonte, porque ella tiene su campo restringido a dos dimensiones. Ese es el sentido objetivo, pero también existe un sentido subjetivo del término perspectiva. Entonces, en este sentido subjetivo sería equivalente a decir el punto de vista, pues dice uno desde mi perspectiva, que sería equivalente a decir desde mi punto de vista. O también se emplea la frase ¿cuál es la perspectiva para algo? Entonces, en este sentido, la palabra perspectiva sería semejante a una manera de pensar, es decir, a una manera de concebir la realidad. Cuando una persona dice desde mi perspectiva, que es semejante a desde mi punto de vista. Pero eso sería en sentido individual, pero cuando llevamos ese sentido individual a un colectivo, pues eso se convierte, los puntos de vista se convierten en lo que se llama un paradigma. Un paradigma que sería una manera de pensar común de una colectividad. En este caso, por ejemplo, sería de la humanidad. La humanidad tiene un paradigma en el sentido de analizar la forma de la Tierra y la forma del espacio. Tiene un paradigma ya formado, porque es la manera de pensar de manera casi consciente e inconsciente. Y nosotros decimos, ya no solo nosotros, sino otros investigadores del término paradigma, que el paradigma no es algo totalmente, dijéramos así, espontáneo y que se produzca de un día a otro, sino que el paradigma es resultado de un proceso que suele ser largo. Y nosotros decimos, en la concepción espacial y terrestre, el paradigma establecido, que es el de la Tierra rotatoria heliocéntrica, pues es un paradigma que está formado por siglos. Y podemos seguir sus pasos de los diferentes investigadores, dijéramos así. Nosotros a estos investigadores los entrecomillamos porque nosotros creemos que pertenecen y siguen una agenda y pertenecen a un grupo que organiza. Entonces, el paradigma establecido, pues, está muy arraigado. Este paradigma es muy difícil de cambiar. Nosotros mismos en nuestra vida, pues, hemos estado adheridos a este paradigma. Y tenemos que decir que este paradigma nosotros pensamos y sabemos y creemos que no es una creación espontánea que se va formando por, dijéramos así, investigaciones independientes y libres, sino nosotros, nuestra opinión y nuestra investigación es que este paradigma no es una creación espontánea, sino es una creación dirigida e impuesta engañosamente. Y decimos lo de engañosamente porque también si analizamos la historia vemos a otros muchos investigadores que también tienen otras teorías y que los van apartando y se va premiando y se va
dijéramos así, promocionando pues un determinado paradigma, en este caso el de la Tierra rotatoria heliocéntrica. Y nosotros estamos en la tarea de cambiar este paradigma, porque nuestra investigación nos dice que este paradigma no es el verdadero. Entonces, nosotros decimos que el paradigma establecido sería el de la Tierra y del espacio oficial. Y este paradigma de la Tierra y del espacio oficial, pues para nosotros nos desubica de nuestra realidad más profunda, de nuestra realidad más espiritual. Entonces este paradigma pues nos lleva a la consideración de que somos poco menos que una mota de polvo en un universo infinito. Y eso para nosotros es una desvalorización del ser humano. Y cuando el ser humano está desvalorizado en sí mismo, pues con él se puede hacer cualquier cosa, evidentemente. Entonces este paradigma de la Tierra y el espacio oficial, pues nosotros lo queremos cambiar. No decimos, no pretendemos, aunque sería lo ideal que fuese a nivel general, pero por lo menos queremos compartirlo para las personas o el grupo, el pequeño grupo que esté buscando la verdad. Lo queremos cambiar este paradigma en el paradigma de la Tierra cóncava convexa y cosmos cóncavo convexo, porque este paradigma ya es más real, más verdadero, más coherente con toda la realidad. Y desde nuestra teoría cóncava convexa, pues se contempla la espiritualidad, o se contempla lo que también se llama la cuántica, la teoría cuántica. Y entonces, para nosotros, este paradigma es el más real y es más verdadero. Terminamos aquí deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.